Hola, bienvenidos a lo que es la clase 5, semana 5, ¿vale? Vamos a empezar con lo que vienen siendo nuestros primeros subtemas. Hoy nos vamos a meter a lo que es la historia de la administración, ¿vale? Pero antes vamos a checar nuestro primer subtema, que es ética en la administración. Nos dice que la ética implica el desarrollo propio, sin atentar contra el libre desenvolvimiento de los demás. Es decir, se trata de un plano subjetivo. La moral, que en ciertas ocasiones se confunde con la ética, va más vinculada a un conjunto de valores institucionales dentro de un grupo social, que son aprendidos por el individuo, quien actúa y juzga a partir de estos. Teniendo ya diferencia el concepto de la ética con la moral, podremos analizar que cientos de veces los criterios que maneja un administrador, tales como la eficacia, la eficiencia, productividad y rentabilidad, se quedan muy cortos en cuanto a la comprensión de este término, pues que en la mayoría de los casos solo proponen por el desarrollo del pequeño núcleo o negocio en el cual participan, sin tener en cuenta un contexto mucho más amplio en el que se hallan inmersos. Es decir, dentro de lo que viene siendo la ética de la administración, podemos comprender varios elementos. ¿Qué son estos elementos? Estos elementos a grandes rasgos nos vienen diciendo que la ética dentro de la administración es un paso muy fundamental para nosotros, porque nosotros al ser administradores tenemos contacto directo con lo que vienen siendo las cuentas bancarias, entrada y salida de dinero, gastos y demás. Nosotros generamos facturas, etc. Entonces, hasta cierto punto entra dentro de nuestro rango poder hacer ciertas cosas fraudulentas, en donde podemos, digamos que desfalcar a nuestra misma empresa, a un cliente o a un compañero de trabajo. Es esencial determinar el aspecto de que nosotros por ética no lo debemos de hacer. Ya sabemos que vamos a tener consecuencias en que si nos encuentran o nos cachan, ¿no? Consecuencias como demandarnos, pagar, despedirnos, ir a la cárcel, etc. Entonces, lejos de todo lo que viene siendo esta justificación del por qué no hacerlo, también tenemos elementos propios, que vendría siendo la ética. Es decir, yo sé que no se debe de hacer. Es como cuando, no sé, va caminando enfrente de ti una persona y tú ves que se le cae la cartera. Y vas pasando la de la cartera y la levantas. En vez de entregársela a la persona, te la quedas. Tú sabes que la ética dicta que tú debes de hablarle a la persona y decirle, disculpe, se le cayó su cartera, y devolverlo. Eso es lo que te marca la ética. Más sin embargo, no hay una regla general que te diga o que te mire del hecho de decir, es que la ética es importante. No, la ética es más propia. La ética es el hecho de decir, voy a estar bien conmigo, voy a hacer las cosas bien y no voy a dañar a nadie más. ¿Por qué? Porque puedo crecer por mis propios medios. Entonces no es necesario dañar a alguien más. Aquí es donde influye un poquito más lo que viene siendo la ética, hasta este punto, ¿no? Generalizado. Vale, entonces, alejándonos un poquito de lo que es la ética dentro de la administración, vamos a comenzar a ver nuestro siguiente subtema, que viene siendo historia de la administración. En historia de la administración nos dice que es muy antigua y está relacionada con el hombre desde que usó el razonamiento, ya que se buscó la manera de delimitar tareas, tener un líder, tomar decisiones, planear y llevar a cabo acciones encaminadas a lograr algún objeto tanto social como individual. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre, en su relación de convivencia con sus semejantes y sus requerimientos de satisfacer las necesidades de vestido, alimento, vivienda, seguridad, entre otras, ha buscado maneras de organizar en grupos, es decir, en sociedades o pueblos, en donde cada uno de los integrantes cumplía con una tarea específica, de acuerdo a sus talentos. Unos se dedicaban a la agricultura, otros a la caza, al comercio, ser escribas, sacerdotes o determinar algunos ejemplos. Es decir, la historia de la administración surge desde hace muchos años. Estamos hablando que son de civilizaciones, ¿no? Tanto mexicanas, romanas como de todo el mundo. ¿Cuál siempre les he dicho desde la clase 1 hasta ahorita que nosotros siempre hemos tenido una necesidad de compartir, de tener este intercambio, digamos que chachareo entre decir, bueno, yo tengo estas cosas, te vendo esto, en la figura de lucrar, ¿no? De que no nada más te las voy a regalar, si yo necesito algo a cambio, ¿no? Necesito a lo mejor algo de ti, yo necesito dinero como tal. Entonces, precisamente aquí es donde inicia la historia de la administración. Nosotros hasta en casa, ya les había dado este ejemplo igual,
En casa, la mamá es la que administra, porque la mamá debe de saber en qué debe de gastar el dinero. Se necesitan tortillas, se necesita, no sé, arroz, la escuela, uniformes, luz, agua, gas. Entonces la mamá es la que distribuye todos los montos económicos dentro de la casa, que al fin y al cabo la casa es una pequeña empresa. ¿Por qué? Porque consume. Y el papá pues es el proveedor, ¿no? Es el que llega, te da el dinero y ya tú repartes, ¿no? A veces es al revés, ¿no? O sea, tú llegas y le das al papá y el papá es el que reparte, ¿no? Dependiendo de la situación. Lejos de esto, a lo que voy es que básicamente deben de tener estas formas de organizar el dinero. Precisamente desde estos entes es como va surgiendo la historia como tal. Es donde ya tenemos historia de la administración tal cual, ¿vale? Entonces, pues es necesario que se tengan como que estos ideales, estas figuras de lo que es la historia de la administración, donde surge, por qué surge y demás. Esto lo vamos a ver en la evolución, que es nuestro siguiente subtema. Para poder comprender lo que es la historia, vamos a ver la evolución. Ya sabemos cómo inicia, ¿vale? Ahora vamos a darle el seguimiento. Dentro de la evolución de la administración tenemos que fundamentalmente estos cambios se dieron con la revolución industrial. Nuestro marco de la evolución inicia con la revolución industrial porque es el auge de la administración, ¿ok? Que se efectúa a finales del siglo XVIII en Inglaterra. Esto dio lugar a la producción en serie y la sustitución de los talleres artesanales por las fábricas. De manera similar, todo esto impulsó la necesidad de la especialización del trabajo y la coordinación de las tareas para que la organización trabajara de forma eficiente, haciendo que se diera cambios profundos en las tareas de la administración. Esto provocó que surgieran nuevas teorías, con el objeto de alcanzar mejoras en los métodos y en los tiempos y en los recursos utilizados. Justamente a fines del siglo XIX aparecieron algunas de las primeras publicaciones de tipo científico sobre temas de la administración, pero en el siglo XX el desarrollo tan acelerado que se dio en la sociedad obligó a revisar y a mejorar los procesos y las tecnologías de la administración. Eventualmente la administración se ha convertido en una exigencia para el buen funcionamiento y las organizaciones, puesto que si se quieren lograr sus objetivos de planificar y coordinar sus tareas, es necesario llevar una buena marcación dentro de la evolución. Nosotros tenemos el primer registro dentro de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque es donde empezaron a generar muchas industrias, muchos empleos y empezó a crecer más la economía. Posteriormente en el siglo XIX empezó a haber otro cambio y en el siglo XX es donde se da de nuevo una nueva marcación. ¿Por qué? Porque en el siglo XX ya empezamos como tal a innovar más en el aspecto económico, a ver su importancia del aspecto económico dentro de la empresa, en decir, bueno, es que sí tengo que planificar, es que sí tengo que tener montos de ingresos, montos de egresos, sí tengo que tener un capital, etcétera. Se empezó a darle más importancia a lo que fue el área de administración. Tenemos algunas teorías administrativas. Estas teorías han ido evolucionando conforme a los años, ¿vale? Nos dice, las nuevas teorías de la administración ayudan a seguir un seguimiento ordenado que permita controlar y coordinar todas las tareas y los diferentes roles que desempeñan las personas que forman parte de una organización. De esa forma, es fácil adaptarse a los cambios, anticiparse a los problemas y alcanzar los objetivos propuestos. Las principales teorías administrativas son, número 1, teoría científica. La teoría científica surge en Estados Unidos en 1903. Su principal representante fue Frederick Taylor. Esta teoría busca la mejora de la eficiencia y la productividad de los trabajadores por medio del estudio científico de los medios de trabajo. Es decir, nuestra primera teoría es americana. Es reciente, no es muy vieja, es de 1903 y básicamente se fija más en los métodos de trabajo, en decir, bueno, ¿yo cómo puedo trabajar de forma más económica para tener más ingresos y menos egresos? Básicamente de eso me habla la teoría científica. La segunda teoría, que es la teoría burócrata, nos dice que por otra parte fue propuesta por Max Weber en Alemania en 1905. Esta teoría propone un método centralizado en una jerarquía, en la cual se dividen responsabilidades y se da la división de trabajo. Opera bajo un orden burocrático y las normas deben de ser obedecidas por todos los miembros de la organización. Es decir, Max Weber propone algo más organizacional. Propone una pirámide como tal, en donde diga, bueno, el patrón de qué se va a encargar, el subpresidente de qué se va a encargar,
recursos humanos de qué se va a encargar, administradores de qué se va a encargar, obreros de qué se va a encargar. ¿Por qué? Porque dice que de esta forma, delegando obligaciones como tal, se tiene un mayor control dentro de la administración y una mejor organización. ¿Por qué? Porque así yo ya sé que el jefe es de que va a llevar, no sé, a lo mejor facturas, ¿no? El administrador va a hacer entrada y salida de dinero. Los obreros, los recibimientos o los cobros, ¿no? Locales, etcétera. ¿Vale? Entonces, la teoría burócrata es precisamente eso, dar una pirámide organizacional de lo que viene siendo nuestros ingresos y egresos dentro de la administración. Posteriormente tenemos lo que es la teoría clásica, que nos dice que considera que todos los principios administrativos se pueden utilizar para coordinar y controlar todas las actividades de la empresa. Por ello es un enfoque sistemático, donde el buen desempeño se logra bajo la dirección jerárquica y delegando responsabilidades en las funciones administrativas. Fue propuesta por Henry Fayol en Francia en 1916. Es decir, Fayol siguió el mismo consejo que Weber. Dijo que vamos a organizarnos, pero él le daba más auge a lo que vendría siendo la coordinación. Él determinaba más de la coordinación. Era así, vamos a tener una pirámide, pero mi coordinación es fundamental. Yo necesito tener bien balanceados mis puestos con sus actividades, no mezclarlos. Esa es la teoría clásica. La número 4 tenemos que es teoría humanística. Nos dice que llega a los Estados Unidos en 1932. Su principal precursor fue Elton Mayo. Esta teoría se fundamenta en que las buenas relaciones entre las personas ayudan a lograr una mayor eficiencia al proceso de producción. Es decir, Mayo se fundamentó más en la relación intrapersonas, en la sociedad. En decir, bueno, si yo me llevo bien con mis trabajadores van a trabajar mejor. Entonces yo voy a tener mayor entrada y salida de dinero. Esa es la teoría humanista, ¿vale? La número 5 es la teoría del comportamiento. Esta teoría del comportamiento nos dice que tiene como máximo representante a Abraham Maslow. Esta teoría está basada en la pirámide de Maslow, que por ella se las debieron haber enseñado, donde explica que las necesidades son los elementos que motivan la conducta del hombre. Aparece en 1950 en Estados Unidos. Recordemos que la pirámide de Maslow es la pirámide de las necesidades básicas, en donde dentro de las necesidades básicas nos dicen qué es lo más importante hasta lo un poquito menos importante, ¿vale? Esa es la pirámide de Maslow. Posteriormente, la teoría del comportamiento nos dice efectivamente eso. Si yo necesito dinero, voy a comprar lo que para mí es esencial. Yo no voy a ir a comprar huevo si tengo huevo en mi casa. Si a mí me hace falta leche, voy a ir a comprar leche. Entonces, por eso decía que dependiendo la productividad y el consumo es como se iba a dar lo que era la teoría del comportamiento, ¿vale? Tenemos la número 6, que es teoría de la contingencia. La teoría de la contingencia fue en Estados Unidos en 1980. Sus máximos representantes son William Deal y William Starbuck, James Thompson, Paul Derons, Jay Larson y Tom Burns. Afirma que no hay nada en absoluto en el proceso de la administración, por lo que todo depende del enfoque de la contingencia. Por lo que se considera la administración como un sistema abierto, es decir, que el funcionamiento de la organización dependerá de la interacción en su entorno. ¿Qué quieren decir ellos con esta teoría de la contingencia? Que dependiendo de cómo se vaya dando la evolución humana, es cómo se va a ir dando la empresa. Es decir, si yo me dedico a hacer tenis, ¿vale? Y yo siempre estoy vendiendo los mismos tenis blancos. En algún momento me va a funcionar. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a ser un hitazo, ¿no? Hay tenis blancos, wow, súper novedosos y demás, ¿no? Y todos los van a consumir. Mi empresa va a estar bien, pero ¿qué es lo que pasa? En un momento dado todos se van a aburrir de sus tenis blancos y van a buscar otras opciones, tenis rosas, tenis negros, tenis verdes. Entonces mis ventas van a decaer. La teoría de la contingencia es que uno vaya creciendo, vaya innovando. Precisamente por eso dice que, nosotros vamos a estar abiertos a hacer otros elementos como tal, a lo mejor sacar tenis negros, ¿no? Va a ser de nuevo un nuevo hitazo, voy a seguir teniendo ventas y voy a recibir 2 entradas, a lo mejor ya no tanto de los blancos, pero sí voy a tener una cierta entrada de los blancos, más aparte una entrada grandiosa de lo que viene siendo los negros, ¿vale? Entonces por eso se llama que esta teoría de contingencia es una teoría más abierta, porque estamos abiertos a modificar nuestras ventas, nuestros consumos, nuestras formas, ¿ok?
Básicamente, pues bueno, esas son nuestras 6 teorías. Tenemos como tal teoría científica, teoría burócrata, teoría clásica, teoría humanista, teoría del comportamiento y teoría de la contingencia. Tenemos ya explicadas cada una de ellas y pues básicamente ellos son los que marcan esta evolución de la administración con estas teorías. Actualmente hay muchas empresas que se rigen por estas teorías, no todos utilizan las mismas. Al tener 6 teorías, estas teorías son las que son muy utilizadas y a veces las entremezclan entre decir, bueno, pues yo me voy a fijar más entre lo que es la científica, la del comportamiento y la de la contingencia, ¿no? Porque para mi empresa, que es de ropa, me va a funcionar muy eso, ¿no? A lo mejor yo tengo una empresa que es de autopartes, ¿no? Entonces me voy a fijar más en la burocrática, en la clásica y del comportamiento, ¿no? Entonces, dependiendo cómo tú tengas tu empresa, cómo sea tu empresa, son las teorías que tú vas a ir aplicando o que en esencia aplicas. ¿Por qué? Porque pues nos da la evolución, ¿no? Tal cual de lo que es la administración. Entonces, pues bueno, esos fueron nuestros subtemas de la clase de 5, de la semana 5. Espero hayan quedado muy claros. Si tenemos dudas respecto a las teorías, pues mándenme un mensajito. Les mando, no sé, por ahí un videito de YouTube. Les mando a lo mejor un audio o les pongo algunos otros ejemplos, ¿ok? De los otros 2 subtemas de ética y de la historia, pues no creo que tengamos problemas. Sabemos qué es la ética. Y bueno, pues la historia fue algo como que muy breve, muy práctico. La evolución sí es un poquito más larga, entonces pónganle más atención a lo que es la evolución y vayan interiorizando lo que es cada uno de las teorías, ¿vale? Que estén muy bien y pues bueno, nos vemos en la clase 6.